Aquino. Así que le doy, bueno, aquí, Mónica, micrófono de Monseñor, ¿verdad? Sí, te doy vamos a ver si cuánto es poco. Sí, tanto peso. Sí, bueno, muy buenos días. Buenos días. Agradezco la invitación de Fernando y de todos ustedes como instituto y a mi persona para compartir algunos de los trabajos que hemos realizado. Y bueno, aquí lo único es suceder a Monseñor Victorino, que fue mi maestro también en el seminario, uno de los grandes maestros que hemos tenido acá en Costa Rica, y yo creo que hay que reconocérselo siempre públicamente, ¿verdad? Uno de los grandes filósofos, teólogos y sobre todo ponentes, ¿no? Conferencistas. Bueno, como ya les ha indicado Luis Fernando, soy el padre Juan Gabriel Alfaro, yo soy doctor en filosofía, trabajo aquí en la UCR también, como dando filosofía. Entonces, me han pedido que reflexione un poco sobre la persona humana en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Voy a ir leyendo algunas cositas que he preparado y voy haciendo algunos paréntesis para ir introduciendo algunas explicaciones, sobre todo porque trabajar a Tomás de Aquino tiene una serie de conceptos a veces bastantes complejos, ¿no? Bueno, a modo de una breve introducción, me permito hacer una serie de aclaraciones terminológicas para luego, en los párrafos subsiguientes, referirme al tema que nos convoca hoy sobre la persona en Tomás de Aquino. Sobre todo al partir de la tradición griega, porque es bien sabida la relación académica aquinate, se refiere a Aquino, ¿no? Estagirita, se refiere el estagirita a Aristóteles. Dentro de los contextos filosóficos se habla, es una expresión que se dice, que San Agustín cristianizó a Platón, ¿no? Sobre todo la filosofía, las obras y diálogos platónicos, y Aristóteles cristianizó Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles. Que lo que ellos hacen, pues toman las obras tanto de Platón como de Aristóteles y empiezan a extraer todos los elementos que hoy estamos manejando a nivel también teológico, ¿no? Sobre todo encontrando respuestas a nivel terminológico y a nivel de definiciones. Desde el punto de vista de Aristóteles, se afirma la existencia de dos elementos, el elemento material y el elemento sustancial. Es decir, la materia sería el cuerpo y la sustancia sería el alma, ¿no? Recordemos que aquí hay unas variaciones. Bueno, ya habría que entrar muchísimo en detalle. Por ejemplo, cuando en la República de Platón le preguntan cuántas almas tiene el ser humano y dice que son tres almas, ¿verdad? Él le llama el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Es decir, el alma racional ubicada en la mente, el alma irascible aquí en el estómago, por eso es que cuando uno dice, me pincharon el hígado, sí, porque es la ira, ¿no? La irascible, y el alma concupiscible, que son las partes nobles de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Curiosamente, él comenta esto en la República, porque, por ejemplo, luego en De Anima, Aristóteles va a trabajar también esto de las almas, pero ahí sí suena mejor, ¿verdad? En el alma o de ánima, porque él considera que, como está estructurado el ser humano, está estructurada la sociedad. O sea, la sociedad entonces tiene una parte racional, que son los gobernantes, una parte irascible, que son los guardianes o los defensores de una sociedad, y está la parte concupiscible, que son los artesanos. ¿Verdad? Porque él considera que, por ejemplo, un pintor, un músico, cuando compone o hace arte, está haciendo una concupiscencia, ¿verdad? Está teniendo un acto erótico sexual, ¿verdad? Bueno, es una explicación que él da. Entonces, lo interesante es que mientras que para Platón son tres almas, Aristóteles lo va a manejar desde otra perspectiva y dice, no son tres almas, son un alma con tres facultades, ¿verdad? Y es cuando se empiezan a hablar de las facultades del alma. Que eso, evidentemente, lo va a retomar Tomás de Aquino. Continúo. Donde el individuo sería esa complexión de ambas realidades, porque en Platón se le acusa del dualismo platónico. O sea, Platón agarra el cuerpo y el alma y dice, lo separamos a través del mundo de las ideas y el mundo de las sombras.
Lo que dice Platón es que nosotros estamos aquí, digamos, en una realidad de castigo y tenemos que ver cómo hacemos para que el alma se libere. ¿Verdad? Por ejemplo, expresiones estas también medievales del cuerpo, como la cárcel del alma, son expresiones platónicas. ¿Verdad? ¿Por qué? El alma está encerrada. ¿Qué es lo que va a hacer Aristóteles? Dice, no, cuerpo y alma están juntos, ¿verdad? Están vinculados y ya le tocará a Aristóteles explicar sobre todo cómo es esa relación. Bueno, ahí tenemos también a Plotino en las Eneadas, donde él explica cómo el alma está vinculada con el cuerpo. Entonces, Aristóteles, frente a este dualismo platónico de separación de ambas realidades y degradación, sobre todo lo material, porque es cuando se viene toda la etapa esta del medioevo, que todo lo corporal se veía mal. O sea, todo lo que era cuerpo era pecaminoso, ahí es donde empiezan a hablar de pecados capitales y toda la cuestión esta, y todo lo que era liberación del cuerpo era lo positivo, era la parte anímica. Aristóteles introduce un concepto muy interesante que se llama ilemorfismo, ¿verdad? Ilemorfismo. ¿A qué se refiere este concepto? La palabra giule significa materia en griego, giule, y morfé significa forma. Entonces, es lo que les decía antes, que lo que significa la materia y la forma están vinculadas, están unidas, no están separadas. Tomás de Aquino utiliza estos conceptos aplicados sobre todo al tema del sacramento, es decir, siempre existirán las acciones sagradas tanto un signo visible, que va a ser la giule, la materia, y también un signo visible que es la forma, ¿verdad? Porque cuando nosotros los curas, obispos, estamos bautizando, haciendo un matrimonio, la gente dice, es que yo no veo nada extraordinario, ¿verdad? Claro, es que está la parte material, que es lo que la gente ve, un bautismo que hay agua, pero no logra ver la acción del Espíritu Santo que está ahí, ¿verdad? Que es la parte formal o la parte espiritual que está tomando Tomás de Aquino precisamente de la explicación que hace Aristóteles. Entonces, la parte formal o la forma es lo que acompaña al elemento material, en este caso un sacramento. Para Tomás de Aquino, una prueba de la existencia del alma se debe precisamente al movimiento, recordando que ser generador de movimiento es un estatus superior. De hecho, cuando Tomás de Aquino define la metafísica, en el libro Land de la Metafísica, quién es Dios, él lo define como motor inmóvil. Es decir, es aquel que mueve, pero no es móvil, ¿verdad? Es decir, a Dios nadie lo puede mover, pero él puede mover todas las cosas, ¿no? Entonces, recordando eso, que ser generador de movimiento es un estatus superior, el alma genera movimiento. Y lo material, en este caso, es lo susceptible de ser movido. Entonces, de alguna manera, el alma es esa semejanza de Dios en la capacidad de mover cosas. Evidentemente vemos que un cuerpo sin alma no es movido, o como cuando nosotros tenemos una persona que es así como bien pacientudo, y uno dice, es que el alma le pasa por el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exactamente, no hace nada, ni se mueve, ni camina, ni junta lo que se cayó, ni nada. Entonces, exactamente es como un alma que no está generando, que no está guiando precisamente su realidad corporal. De esta manera, entonces, lo material es cuantificable, mientras que lo formal no es cuantificable. ¿Verdad? Lo formal es aquello que no podemos percibir a través de los sentidos. Ahora, la principal facultad del alma es la racional, con esto que yo explicaba de Platón, la división. Aristóteles le va a dar los mismos nombres, nada más que como facultades, le va a llamar la parte racional, la parte vegetativa, a la parte irascible y la parte sensitiva. Verán, perdón, la parte sensitiva, la parte irascible y vegetativa a la parte concupiscible. Entonces, la parte racional es la que corresponderá con la inmortalidad, ya que en este caso el cuerpo sería corruptible y la parte del alma racional es la incorruptible. Bueno, que ahí viene toda una discusión en torno, por ejemplo, a la visión de inmortalidad que va a tener Aristóteles, porque en algunos momentos parece no dar inmortalidad al alma, en otros momentos sí, sobre todo hablando del intelecto agente, que es la parte racional del ser. Pero bueno, eso es otra historia para no meternos por ahí. En el ente y la esencia, que es una de las obras, de las grandes obras de Tomás de Aquino, nada más aquí, en estos paréntesis que decía, Tomás de Aquino vivió del 1225 a 1274, por ahí, vamos, señor Victorino, 49 años, ¿verdad? Fue lo que logró vivir, pero en 49 años parece que vivió tiempo. Entonces, a nivel de escritura, ¿verdad? Toda la cantidad de textos, páginas y todo,
Si bien es cierto, en esta época existía la cultura de los copistas, ¿verdad? Que tenía varios copistas ahí que él les iba dictando, ¿verdad? Para que fueran ahí rellenando suma teológica, suma contra gentiles, ente de esencia, todos los comentarios a los libros de Aristóteles, bueno, una cantidad de obras, pero imagínense en el genio de Tomás de Aquino para retener tanto, ¿verdad? Que es que ahora nosotros utilizamos Wikipedia, pero Tomás de Aquino era Wikipedia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo tenía en su cabeza, era todo lo que él dictaba, era una cantidad de conocimientos bueno, de datos que yo creo que no lo lograríamos nosotros en estos momentos. Y bueno, menos ahora que estamos involucionando, porque la gente ya no piensa, porque todo es a través del teléfono, que ya no somos capaces ni de hacer sumas ni restas. Mira, lo veo uno con los estudiantes de la universidad, eh, ya no son capaces ni de hacer ni de sumar sus propias notas, ¿verdad? A veces, bueno, lamentablemente. Bueno, entonces decía que en el ente y la esencia 2,5 se indica esto, abro comillas, la materia es principio de individuación, no tomada de cualquier manera, sino solo en cuanto materia determinada, que llama signata, es materia determinada la que se considera con determinadas dimensiones. Ahora, explico eso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Tomás de Aquino acá? Que la materia en el ser humano es la que corresponde con la parte corporal, con los órganos, y sobre todo que tiene ciertas dimensiones, que son las características de la materia humana. Por ejemplo, ¿cómo identifica uno una persona? Por su tamaño, la altura, gordura, el color, ¿verdad? Las disposiciones corporales, por ejemplo, si es buena persona o mala persona, las características psicológicas, por ejemplo, si es inteligente o no. Entonces, la manera de poder individuar a una persona son con lo que llamaría Aristóteles los predicamentos. Es decir, es un ser que tiene diferentes predicamentos. O sea, ¿cómo identificó, por ejemplo, a Juan? Hay muchos Juan. ¿Cómo identificó a Juan? Por sus características corporales. Si yo digo, mira, es que hablé con Juan, pero ¿cuál de todos los Juan habló? Bueno, Juan, el que tiene el cabello de tal color, el alto o el bajo, el gordito o el flaquito, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, lo identificamos con esa serie de características. Y ello es lo que diferencia a un ser humano de otras personas. Es decir, en cuanto a las diferencias de espacio y tiempo. Entonces, el principio de individuación es la materia afectada por las dimensiones, diferente a la forma, que su individuación es lo específico no afectado por lo numérico, ¿verdad? Lo que expresa Tomás de Aquino. Bueno, ya vamos a ir aclarando un poquito más este tipo de conceptos. Ahora, para definir el término persona, y aquí voy también con algunos elementos importantes, Tomás de Aquino parte sobre todo de dos definiciones. Bueno, podría ser una tercera extensiva, que ya lo vamos a ver, pero sobre todo hay dos. La primera y la principal con la que se va a quedar Tomás de Aquino es la definición enarbolada por Boecio. Boecio es un filósofo romano del año 480-524, muy conocido sobre todo por una obra muy interesante llamada La Consolación de la Filosofía. Boecio es el típico, bueno, lo que decíamos señor Victorino, del sufrimiento en la vida, ¿verdad? Boecio políticamente llegó a estar acá, fue casi como primer ministro, digamos, del Imperio Romano, y cayó a los infiernos políticamente. ¿Por qué? Porque le tendieron una trampa y lo mandaron a la cárcel, ¿verdad? O sea, de todo lo que teme cualquier persona a nivel de su vida, ¿verdad? Estar aquí y caer a los infiernos, ¿no? Entonces, Boecio, estando en la cárcel, escribió la obra La Consolación de la Filosofía. La filosofía la personificó y lo que hacía era consolarlo, ¿verdad? Entonces, decirle, tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Ya usted hizo lo que tenía que hacer y bueno, dejó esa gran obra. Pero bueno, Boecio, aparte de esa obra, tiene otra obra muy interesante, ya ahorita se las voy a citar, donde define qué es la persona. Y bueno, lo digo así en latín, es persona, es nature, racionalis, individua, sustancia. Ahora, ¿cómo se come esto, verdad? La persona de naturaleza, es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿verdad? Esa sería la definición de persona. Es una sustancia individual de naturaleza racional. Ahora, también Tomás de Aquino parte por otra definición, definido como persona, dirimida por Ricardo de San Víctor. Ricardo de San Víctor va a vivir en el año 1110 a 1173, donde agrega a esto que decía Boecio, bueno, si ven, desde el siglo V hasta el siglo XI, fue Boecio el que reinó con la definición de persona.
A partir del siglo XI ya se cansaron de la definición de Boecio, sin embargo no la lograron quitar del todo y asumen la de Ricardo de San Víctor, sobre todo agregando que la persona es un ser incomunicable. Igual va a decir, es un ser intelectual o tiene una naturaleza intelectual, pero tiene incomunicabilidad. Y ya vamos a hablar de esto de la incomunicabilidad de la persona según Ricardo de San Víctor en su obra De Trinitate. Lo define él. Aquí abro nuevamente un paréntesis. Eh, los griegos, bueno, sobre todo yo me especialicé en el doctorado en los griegos no utilizaban mucho el concepto de persona. Entonces, yo creo, bueno, habría que hacer la argumentación, pero el concepto de persona lo empiezan a popularizar más los cristianos, porque exactamente interesa más a los cristianos. Los griegos hablaban de individuos. Entonces, claro, un individuo es como decir, bueno, este es un número, este es otro número, este es otro número. El individuo es diferente a persona. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el concepto persona? El concepto persona, los griegos, viene de prosopon. Y prosopon significa rostro. O sea, una persona es alguien que tiene un rostro. Una persona no es un número de cédula o un número de pasaporte o un número de carnet universitario. Una persona es alguien que tiene un rostro. Pero estamos en una sociedad que lo que interesa es el número de persona, a ver si es votante o no, y no les interesa el rostro de la persona. Eso que ni te miran al rostro. Por ejemplo, cuando vamos nosotros a ser atendidos a alguna institución, y eso que nunca nos ven el rostro, lo han visto, ¿no? Sí. Sí, que la persona está aquí, ¿qué quiere, no? Ni le vuelve a ver la cara, porque no le interesa la cara de la persona, menos si le va a hacer mal la cara. Pero a final de cuentas, lo importante es, para los griegos, persona es un rostro, y se utilizaba curiosamente en las tragicomedias, ¿no? Entonces, esto que hicieron ahora en Halloween, que se disfrazaban, es ponerse un rostro diferente. Una máscara, exactamente, es ponerse una máscara, eso es lo que significaba. Pero los cristianos empiezan a utilizar ese concepto, sobre todo para ver el rostro de la persona. De hecho, de los padres capadocios, em, van a utilizar, por ejemplo, este tipo de conceptos para decir cuál es el rostro del cristiano. Sí, porque la gente tiene varias caras, ¿no? Puede ser que yo tenga una cara con mi familia y tenga otra cara con el patrón y tenga otra cara con mis amigos. Hay gente que tiene varias caras. E incluso aquello que la gente dice, cuídate de este porque te presenta un rostro y luego va a chismear, ¿verdad? Lo que decía Monseñor, ¿verdad? Entonces, el asunto es, los capadocios insistían, ¿cuál es tu rostro? Si es el rostro de Cristo o es el rostro de quién, ¿verdad? Presente su verdadero rostro, ¿verdad? No deje estar transmutando en diferentes personalidades o rostros. ¿Queda claro, no? Sí. De hecho, viene ahí la cuestión esta de la cuestión de trastornos de personalidad. Trastornos de personalidad, la gente que se pone diferentes caras, que en un momento aparece como alguien y luego de repente se suelta y aparece como otra persona, y lo han visto, ¿no? En las películas y todo eso, como fragmentado y demás. Entonces, por ahí. Bueno, valga ahí el paréntesis, lo cierro. Luego, también el Aquinate alude a una tercera definición, conocida como definición de los maestros, bastante en boga, sobre todo desde Alano de Lille, de 1202, donde definía precisamente a la persona como un ser libre, como una persona capaz de tomar sus propias determinaciones y decisiones. ¿Okay? Pero bueno, vamos a concentrarnos en la Boecio, que es la que sobre todo enfatiza el Aquinate. Bueno, les decía que más adelante les daba el nombre del libro Boecio, se llama Liber de Persona Duabus Naturis contra Eutiquim in Historia, ¿verdad? Ahora, no estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, en latín, es el libro sobre la persona y su dualidad natural contra Eutico y Neustorio. Nestorio y Eutico eran herejes, ¿verdad? O sea, que planteaban precisamente postulados contrarios al dogma cristiano. ¿Verdad? Es lo que se llama la heterodoxia frente a la ortodoxia. Es decir, la ortodoxia es la fe correcta y la heterodoxia eran los herejes, ¿verdad? Que se empezó a manejar sobre todo mucho en la época de la patrística. Bueno, en el capítulo segundo, Boecio se preguntó, en este libro, que no es de circulación de la filosofía, se preguntó Boecio, ¿qué es la persona? Y establece la diferencia y la relación entre la naturaleza y la persona, donde se evidencia que la persona se da dentro de la naturaleza. O sea, una persona se da dentro de la naturaleza. Es decir, dentro del contexto social
en que la persona se está desarrollando. Y no se puede definir a una persona fuera de este ámbito. Para ser más claro con esto, citaría a un pensador español, José Ortega y Gasset, es el Ortega y Gasset todo el apellido seguido, ¿no? José Ortega y Gasset dice, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, a una persona yo no lo puedo ver aislado, sino que lo tengo que ver en un contexto. Es decir, en toda la realidad que tiene esa persona. Porque claro, es muy bonito decir, es que esta persona es así, pero hay que ver todo lo que rodea a esa persona. Es conforme a su naturaleza. Entonces, a partir de ahí, eh, se evidencia que la persona, como decía, se da en la naturaleza, no se puede definir fuera. Y en cuanto a las naturalezas, unas son sustancias y otras son accidentes. Estos son conceptos aristotélicos. Si ustedes quieren comprender a Aristóteles, es siempre binomios, ¿verdad? Sustancia, accidente, materia y forma, acto y potencia, todos son binomios, ¿verdad? Tiene un concepto y un contraconcepto, concepto y contraconcepto, así se entiende perfectamente Aristóteles. Entonces él habla de sustancia y accidente. ¿Qué es sustancia? Sustancia es lo que permanece. Los accidentes son los que están cambiando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la persona sustancialmente, uno sigue siendo el mismo. Veramos bien. Uno sigue siendo el mismo, tal vez con más experiencia, con más cosas, pero sigue siendo uno. Accidentalmente va cambiando. Yo conocía a un señor más joven, éramos señor. Sí. Entonces, pero accidentalmente va cambiando. No, ve Mario, ahora me voy a desquitar como señor. Pero, ahora, no. Bien, entonces, accidentalmente uno va cambiando, pero sigue siendo sustancialmente la misma persona. ¿Queda claro? No. El accidente lo que cambia, sustancia es lo que permanece. Pero la persona no se ubica en los accidentes o predicamentos del ser, que dirá Aristóteles, que es eso, cantidad, cualidad, tiempo, espacio, todo lo dice Aristóteles en su metafísica. Entonces quiere decir que la persona, en cuanto tal, es la sustancia. Y cuando hablamos de sustancia, estamos hablando aquello que permanece, aquello que sigue siendo la persona, a pesar de que vaya cambiando físicamente o corporalmente. Una vez establecido que la persona es una sustancia, siguiendo la propuesta del árbol de Porfirio, no voy a entrar en eso, iba a decir, pero ya no me queda tiempo. Las sustancias se pueden ramificar en corpóreas e incorpóreas, estas en vivientes o no vivientes, sensibles o no sensibles, racionales o no racionales, mutables o inmutables. Hay una serie de conceptos de ramificaciones, porque este Porfirio, nada más para dejarlo ahí, él establece lo que se llama el árbol de la ciencia. Recuerden que partiendo del Génesis, todo empezó por el árbol, no, era el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Él utiliza el árbol de la ciencia para establecer qué es el ser humano, ¿verdad? O qué es la persona, sobre todo ubicándose en esa relación con Dios. Más o menos para que entiendan, nosotros pertenecemos a un género, que es el género animal, eso es una rama del árbol, pero luego viene la especie. ¿Y cuál es la especie? Que no somos igual que todos los seres humanos, que todos los animales, sino que hay algo que nos distingue de los animales, que es la capacidad racional. Entonces, específicamente no somos solo género, animales, en el mundo parece que quieren meter a todos dentro del mismo género, olvidándose de la especie, porque quieren decir que todos somos animales y ya está. No, pero en esto habría que tener mucho cuidado porque ya ellos trabajaron mucho como para nosotros venir a traerlo con un discurso a veces un poco extraño. No. Exacto, es negar también la condición divina y equipararnos a todos los animales. Es decir, lo mismo vale el perrito que valgo yo, ¿verdad? Entonces habría que tener cuidado con ese tipo de detalles, ¿verdad? Y no es que estemos negando la visión franciscana del cuidado de los seres, animales, plantas y demás, que eso evidentemente Papa Francisco ha enfatizado muchísimo con la Laudato Si y otros documentos. De ahí que se habla de persona exactamente como una especie, en eso del árbol, diferente. ¿Por qué? Porque es un ser racional. Es decir, vean la definición de Boecio, sustancia individual de naturaleza ¿qué? Racional. O sea, es un ser racional, ¿no? Por eso yo no puedo decir que este animal es una persona, ¿no? O darle una categoría persona, porque es de una especie diferente según el árbol de Porfirio. Entonces, seres racionales, diría Tomás de Aquino, quienes entrarían ahí. Y así de hecho, lo va haciendo en la Suma Teológica. Primero Dios, porque siempre primero Dios, luego los seres celestes, los ángeles, y luego los seres humanos, ¿verdad? Ubicándonos como en esas categorías o en esas ramificaciones del árbol. Igualmente, las sustancias pueden ser universales y particulares. Las primeras como géneros, las siguientes como especies.
De ahí que Boecio indica exactamente que la persona es aquello que tiene también otro concepto que él va a utilizar, que es la famosa hipóstasis. ¿Verdad? Hipóstasis significa algo que permanece, igual que la sustancia, está muy parecido, sobre todo lo que queda siempre debajo. El pensador romano señala que el término persona proviene del griego personando también, del latín sono o sonido, del griego prosopon, que ya les dije, o máscara. Entonces, desde el punto de vista romano, personando es una persona es aquel que tiene sonido. O sea, es una persona también que, vamos a ver, que tiene habla o que tiene una personificación. De hecho, trabajando en cuestiones sociales, una de la mayor indignificación de una persona, porque Tomás va a hablar que una persona tiene dignidad, es cuando una persona no se le deja hablar. ¿Han visto? Como los niños. O sea, los niños, una vez el chico te va a decir algo, cállate, que estamos hablando los adultos. Y eso es lo que pasa a veces a nivel político, ¿no? Que estoy hablando yo, que soy el adulto. Han visto a veces en ciertas reuniones que le han mandado zapatazos a otro que está hablando porque la persona tiene tal arrogancia que piensa que él puede hablar y los otros tienen que callarse, porque tienen que escuchar. Lo ven. Entonces, lo que está diciendo es que personando es una persona que tiene un sonido y que si tiene el don de hablar, déjenlo que hable como los evangelios cuando Jesús le decía, déjenlo hablar, ¿qué es lo que quiere decir? Porque la gente lo estaba callando, ¿no? El ciego, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto es lo que están diciendo, es una persona que puede hablar. Los griegos, cuya riqueza del lenguaje es abundante, distinguían entonces entre hipóstasis, este conceptillo que acabo de señalarles, y persona. La hipóstasis es la subsistencia individual. Y aquí introduzco un nuevo concepto. Persona es una persona que subsiste, ¿verdad? Que subsiste. ¿Qué significa esto? Significa que las esencias pueden existir en los universales, pero son sujetos solos en los individuos y particulares. El ser humano, la persona, no es solamente un concepto, un universal, sino que la persona es un ser individual, como decían los griegos. Es una persona, esto que tiene un rostro y que debemos nosotros categorizarlos en cuanto a individuo. Porque uno de los grandes problemas que tenemos siempre es la universalización, ¿verdad? La gente trata de meter siempre en un mismo saco a todos, ¿verdad? Y nosotros los curas lo experimentamos. Un cura abusa de un niño y salen, todos los curas son pedófilos. Pero ven, la universalización, dicen todos, ¿verdad? Y meten a todos y va alguien por la calle vestido cura y le tiran algo, lo que sea, porque ya se crea ese concepto de que todos son así, ¿verdad? Cuando evidentemente no están individuando, que evidentemente habrán algunos que cometen errores, pero habrán otros que no, la mayoría, comúnmente. Pero a partir de una cuestión salen ahí, igual que decir, es que todos los machos son malos, o es que todos los políticos son corruptos, ¿verdad? Entonces, evidentemente es un problema de universalización y no de individuación conforme estos conceptos que estamos mirando. También distinguían entre ociosis y hipóstasis. La primera de ellas refiere a su existencia, pero de manera abstracta. La segunda a una subsistencia de manera particular, como he estado diciendo, indicando que no necesita de accidentes para poder existir. Y la segunda que está por debajo, que ofrece a los accidentes algo que hace que tenga existencia. De ahí que los géneros y especies solo subsisten, dado que no necesitan de accidentes para existir, mientras que los individuos no solo subsisten, sino que también existen. ¿Verdad? Que esto es algo que va a trabajar Tomás de Aquino, sobre todo en el tema de la existencia de Dios y la esencia de Dios en relación con el ser humano. ¿Verdad? Por ejemplo, la frase esta que nosotros vemos en la escritura cuando se le pregunta a Moisés a Dios quién es, y que él dice, bueno, en latín, ego sum qui sum, o sea, yo soy el que soy, se está refiriendo a lo más esencial. Y lo que él está diciendo es, que es el ser, el último gran filósofo, Martin Heidegger, que murió en el año 79, 1979, ya hace más de 45 años. Martin Heidegger escribió un libro, llevamos tantos años, y nadie ha definido qué es el ser, porque es que el ser es la base de toda oración. Y yo digo, esta botella es, y estoy utilizando el ser, es. Ven, es el verbo copulativo de las oraciones, pero es lo que nosotros no definimos, qué es el ser, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del ser de Dios, es un ser perfecto, el ser por la que nosotros, por los siglos de los siglos. El ser del ser humano depende de otra realidad, depende de Dios. O sea, no es un ser que le es
que le es propio, que le es en sí, sino que le es en otro, ¿verdad? Que es prestado según la definición de Tomás de Aquino. En la Suma de Teología, que es una de las obras principales de Tomás de Aquino, sobre todo en la cuestión 34, sobre la persona del Hijo, en el artículo 3 señala que la persona entonces es esta definición de Boecio, es sustancia individual de naturaleza racional. Decir ya Tomás de Aquino dice, me quedo con esta definición, pero con todas las que he dado, donde primero aclara el significado de dicha definición. La definición de sustancia, como se ha señalado a partir de Boecio, es lo que es en sí contrario a lo que es en otro, es decir, lo que va a permanecer. Y la otra condición importantísima es que es un ser racional, es decir, es un ser con capacidades de pensamiento, y ahí Tomás de Aquino lleva a hablar de un concepto que es el espíritu civis mens. El espíritu civis mens es la mente, hablando de la mente del ser humano, que la mente del ser humano está por encima de la memoria, la inteligencia y la voluntad. Verán, como diría en De Veritate también, otra obra del Aquinate. O sea, lo que nosotros metemos como capacidad racional, que es solo pensar, él lo empieza a desmenuzar en otras características. O sea, pensar o la mente está por encima, por ejemplo, de la memoria, que es sumamente importante, está por encima también de la voluntad y está por encima de toda capacidad de inteligencia del ser humano, ¿verdad? De hecho, ahí habría que ver, porque hay muchas posibilidades de ser inteligente. A veces la gente dice, es que esta persona es inteligente. Sí, pero una cosa es ser inteligente para cuestiones académicas, que me den un examen de admisión y lo resuelvo y me gané un 100, y otra cosa es ser inteligente para vivir, porque hay gente que pasa un examen de admisión, lo hace muy bien, pero para vivir es un desastre, ¿verdad? No han podido experimentar una vida grata, solo es madre, para decirlo así, ¿verdad? Y entonces lo que ellos están diciendo es que el pensamiento no es solamente una cuestión académica, sí, es una cuestión más integral del ser humano. ¿Verdad? Bueno, eso para resumirlo muchísimo, porque ya voy resumiendo, pues ya me están viendo por allá con malos ojos. Pero bueno, entonces, por ahí. Y bueno, ya para cerrar, la mente estaría por encima, digamos, de... Sí, sobre todo para explicarme un poquito mejor, porque evidentemente la mente sería una parte activa del alma, ¿verdad? O sea, el alma sería el elemento más superior del ser humano, es lo que lo define, digamos, como persona, ¿no? Pero lo que ellos están tratando de hacer es esa distinción, para que te quede claro, con el tema de la voluntad del pensamiento. Y lo voy a decir así como en la tradición judía, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando dice eso, amarás a tu Dios con todo tu corazón, para ellos la capacidad racional no está aquí, sino está acá. Que diría, por ejemplo, Pascal, Pascal siempre usaba como un chalequillo para dar clase y todo, bueno, dentro de las leyendas, ¿verdad? De la muerte de Pascal, cuando le quitaron el chaleco, pues no lo quitaron de ninguna manera, siempre dar clase así, le quitaron, tenía aquí en la solapa una frase, ¿verdad? Cosas de los académicos, y la frase era esa, hay razones que solo el corazón conoce. ¿Qué es lo que está diciendo? A veces hay decisiones que uno no toma con la cabeza, sino con el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la cabeza le dice una cosa, pero el corazón le dice otra. Por ejemplo, un papá con un hijo drogadicto. ¿Qué es lo que le dice la cabeza? Ahí tírelo afuera. ¿Qué es lo que le dice el corazón? El corazón no lo puedo tirar afuera con sus aguaceros. Lo ven, es que a veces no hay cosas, y todo el mundo desde la mente y todo el mundo toma decisiones. Pues todo el mundo, es que es una alcahueta, y porque no hace esto, pero desde el corazón es otra cosa, porque los otros están pensando solo con la cabeza, no con el corazón. Entonces, la voluntad tiene que ver con eso, que va a ser una discusión filosófica muy fuerte, con qué hay que pensar, con la cabeza o con el corazón. Entonces, la voluntad, memoria e inteligencia son parte de la mente, pero la mente es a nivel jerárquico superior a todos esos otros elementos. No sé si más o menos te aclaré la respuesta. Y ahora sí, para cerrar, bueno, ya me brinqué todo porque yo creo que traje demasiado, pero bueno, no, en realidad no era tanto, pero bueno. Para cerrar, entonces, para Tomás de Aquino, persona es un ser subsistente, es un ser sustancial, esencial, es un ser que tiene alma, sobre todo un alma semejante al alma de Dios, ¿no? Es un ser que
Por eso, por estar arriba en eso de las ramificaciones del árbol, de todos los otros seres, como decía Aristóteles, alma racional, facultad racional, facultad vegetativa, facultad sensitiva, vegetativa, es un ser que tiene dignidad y que tiene que tratarse con esa dignidad de dársele sus posibilidades de expresión, de conversación, y es un ser que tiene subsistencia, es decir, que subsiste a partir de la esencia de Dios, ¿no? Estar vinculado siempre con esta realidad y evidentemente es un ser racional, ¿verdad? Es un ser que cuando elimina su racionalidad empieza a degradarse en su condición de persona. Esto lo decía muy interesante, bueno, Tomás, comentando la metafísica de Aristóteles. Aristóteles dice que la persona se puede volver bestia, ¿verdad? Y no son las bestias de estos de los que andan conduciendo, ¿verdad? Sino, cuando dice que se puede volver bestia es cuando una persona empieza a comportarse como un animal, como un depredador, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, esto? Que matan por cualquier cosa, ¿verdad? Que no le interesa el dolor de las otras familias y demás. Lo que está pasando en una sociedad totalmente corrupta o una sociedad son personas que dejan de ser personas y se desfigura su rostro. Esa imagen de Dios, sino que es una imagen de un ser desconocido. Bueno, y cierro con eso por el tiempo. Gracias. Bien. Paso por las preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, es un buen momento entonces, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Persona es ser en relación. Él usó la palabra persona incomunicable, incomunicada. No es que se oponga, sino sencillamente ve el padre, Alpiza tu apellido, ¿verdad? Alfaro. Alfaro. Alfaro, solo es Alfaro, no se predica de nadie. Todo puede ser atribuido, ¿no? Pero él no se atribuye a nadie. El individuo es inefable, eso quiere decir. Mario es único. Mario es ser que se comunica, pero como sujeto solo él. Todo se predica de individuo, no se predica de nadie. Es la incomunicabilidad de la persona. Claro. Y tal vez nada más un detallito ahora que dice Monseñor Victorino, sí, que les había dicho eso lo incomunicable y por la carrera se me fue. Eso de incomunicable, en esa definición que daba Hugo de San Víctor, eh, no ha caído muy bien a los grupos personalistas. Hay una corriente filosófica que se llama el personalismo, ¿no? De ser persona, ¿no? Porque para el personalismo el ser humano es relativo. Porque lo más importante es la capacidad de convivencia que nosotros tenemos. Entonces, claro, incomunicable es decir que entonces es un individuo ahí separado, ¿no? Pero lo que se está refiriendo a lo que está diciendo Monseñor, exactamente, es una persona, o sea, que tiene una identidad propia y que sobre todo que tiene que mantener su identidad, o sea, que no tiene que imitar identidades de otros, ¿verdad? Una persona siempre va a ser única, ¿verdad? Que es lo que hoy se discute también con temas de inteligencias artificiales, ¿no? Si se puede copiar la personalidad, ¿verdad? Serían esas cosas. La pregunta sería la siguiente. Para los